una vez más a mi canal. En el día de hoy nos vamos a adentrar en una hermosa ciudad que está llena y cargada de historia, San Agustín. Seguro no sé si han venido o la conocen, es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver Baile, buena paño. Está bien. Fue fundada y esta encantadora ciudad y qué tiene de especial, así que quédate en este video para que puedas conocer todo. Estamos con un equipo. Aquí adentro es el centro de visita y hay una tienda también aquí adentro. Qué lindo. Qué bonito, El limón. San Agustín fue fundada en 1565 por el explorador español Pedro Menéndez de Avilés, convirtiéndola en la primera colonia europea permanente en territorio estadounidense. Ese es Pedro Menéndez de Avilés, que fue el fundador de esta ciudad. Esta parte es como un museo y se observan algunas antigüedades aquí. Inicialmente fue establecida como una base para proteger los intereses españoles en la región y facilitar la colonización y evangelización de los nativos americanos. San Agustín. Miren el barco. Durante los siglos XVI y XVII, la ciudad fue objeto de numerosos ataques por parte de las potencias extranjeras, como los británicos y los piratas, debido a su ubicación estratégica en la costa este de Florida. Mira las balas de los cañones. Acá le vamos a estar mostrando toda la historia de San Agustín. Algunos lugares turísticos, algunos lugares antiguos. Van a ver la arquitectura española, porque esto fue fundado, bueno, por los españoles. Miren, la fuente de la juventud. Fuente de los Caños de San Francisco. No, yo no me voy a lavar la cara si tengo un entorche de maquillaje que si yo me lavo la cara Mi amor, lávatela para grabarte. No, yo lo que voy a recoger es dinero, que está lleno de dinero. Esta es la fuente de la juventud. Mira René dándose un bajo. Dale, que lo... en la pata de gallina. Esta no es de la juventud, pero una de las más famosas. Yo me roceo. No, la fuente de la juventud. Wow. Ahora venimos al cementerio. Andamos la familia completa. Y entonces le vamos a enseñar aquí cómo es este cementerio. Dice, se registra, bueno, no se registra, se habla de que aquí hay actividad paranormal. ¿Qué ustedes creen? Estaremos no encontrando con nada. Aquí van a observar, porque recuerden que esto fue fundado por los españoles y por eso a eso se debe la arquitectura así, con ese estilo así español, pero también tiene una liga británica porque ya ustedes saben la guerra que había entre España y Gran Bretaña. por intentar recuperar estas tierras, por ver quién se quedaba con estas tierras. Y por eso van a observar algunas construcciones también con estilo británico, como estas que les voy a enseñar ahora.
Miren los adoquines, que esto es súper antiguo. También lo hay en Cuba en algunas calles. Aquí estoy con mi amigo. Son botellas de medicamentos. You're welcome. Hello, welcome. Hi. Just looking around. Este trencito que ven ahí es otra opción, porque ese te va explicando, te pasea por toda la ciudad y te va explicando la historia y eso de este lugar. Lo único que no me gusta a mí, porque me gusta caminar y detenerme en los lugares. A lo largo de los siglos, San Agustín ha experimentado el dominio español, británico y estadounidense, lo que ha dejado una huella importante en su arquitectura, cultura y tradiciones, desde las estrechas calles empedradas hasta las casas coloniales españolas. Cada rincón de la ciudad respira historia. En la actualidad es una ciudad moderna y vibrante que conserva su encanto histórico. Es un destino turístico popular donde los visitantes pueden explorar su patrimonio histórico, disfrutar de sus playas y participar en una variedad de actividades culturales y recreativas. Ya estamos en la calle San Jorge, así que les voy a enseñar la escuelita más antigua de Estados Unidos, de este lugar. Esta escuelita es una referencia a la antigua escuela primaria de la Catedral de San Agustín. La escuela fue construida en 1800. Era conocida por su estructura de madera y su historia intrigante que algunos han considerado como terrorífica, debido a relatos de actividad paranormal. Aunque no hay evidencia concreta de eventos sobrenaturales, se han contado varias historias y leyendas sobre la escuelita a lo largo de los años. Extraños ruidos en los pasillos y fenómenos inexplicables que han desconcertado a estudiantes y profesores por igual. Arriba tenemos algún inquilino allí. Estamos aquí esperando que ya vamos a entrar a ver la escuelita por dentro. Ahí está la vieja cocinando. Pan. Esta era la cocina, increíble. Esta es la estructura original. Mira, una graduada de la época, ¿no? Qué graduada de la época. Well, good to see you. Welcome to the old school and to the mid-1800s. Aquí donde castigaban a los niños. Nails and wooden pegs. This is the Era una oldest foto wooden real. structure in Esa muñeca me daría miedo. Sabemos que será, porque nomás puede entrar personal. Estos son personas que dieron clase aquí. Octavio Méndez, José Trinidad Reyes, José María Vargas. Y tenemos aquí a nuestro querido apóstol José Martí. Educador y escritor. ¿Quién se lo esperaba? Nadie. Aquí, en Estados Unidos. ¿De Perú? A ver. Sí, de Ah. Perú. Sí, la bandera peruana. Oh, Mira los juguetes. los juguetes Y esto como que eran las herramientas. de tortura. Estos eran los métodos de tortura. Estaban ahí en el cuartillo. Y aquí te ponían, y aquí te trancaban. Miren el baño, como las letrinas. Pero ¿qué es un baño? Es increíble que en este baño así todavía en Cuba personas tienen estos baños, porque no pueden construir otros y tienen baños así que nosotros ya le llamamos letrina.
Les explico, en esa escuela arriba, como pudieron ver, es donde vivían los profesores con sus familiares y abajo entonces daban clases al mismo tiempo. Los alumnos no eran alumnos cualquiera, eran nativos que se les obligaba realmente a aprender la religión, los que quisieran aprender la religión y el idioma español. Acuérdense que en ese tiempo venía la iglesia y cuando colonizaban venía la iglesia y venía el idioma, donde los profesores, los maestros que enseñaban el idioma, el que no quisiera aprender, pues bueno, lo apuñalaban y lo tiraban en un río que está cerca del castillo, que les voy a enseñar después, que se le llamaba la Bahía de Sangre, porque ahí es donde tiraban a todas las personas que no quisieran, los nativos que no quisieran aprender de la nueva cultura que le estaban inculcando los españoles. Puedes coger un diploma de como que te graduaste de la escuelita, es gratis. El grado es gratis. Esto aquí es como una tiendecita que está al lado y tiene varias cosas así interesantes. A pesar de los incendios que hubo por parte de los británicos y de los huracanes que también asediaron este pueblo, aquí se quedó en pie la escuelita, que está medio inclinada, pero la escuelita y el ancla este. Miren la pared de la escuelita, en la parte de atrás lo hacían con concha, ¿ven? A lo largo de los siglos, la ciudad ha enfrentado varios incendios devastadores que han dejado una marca en su paisaje y comunidad. Fueron provocados principalmente por las tropas británicas, destruyendo las estructuras coloniales y la iglesia principal. A pesar de estos desafíos, la comunidad de San Agustín se ha recuperado una y otra vez, reconstruyendo y revitalizando la ciudad después de cada tragedia. Hay mucho sol. Ahora les voy a enseñar esta arquitectura. Esta arquitectura es típica porque cuando estaban los españoles, estas eran las construcciones de los españoles, ¿entiendes? La de abajo. Cuando llegaron los británicos y expulsaron a los españoles de aquí, ellos hicieron sus construcciones, pero y metieron incendios. Lo que quedó, como esa escuelita y algunos lugares que quedaron, para no perder esa construcción, lo que hacía es que construían arriba con su estilo. Y por eso ves abajo un estilo español y arriba un estilo británico. ¿Viste? Interesante. No, mi amor, eso se ve bastante antiguo. Era la universidad. Pero ¿qué cosa es eso? Limonada, porque quiero contarles que hay mucho sol, mucho sol y calor. Miren la cara, es un brilli derretida. ¿Qué toman? Enseña tu helado, Sofi. Limonada, para refrescar. Esto es gasolina para poder comer. Esto es gasolina. A continuar. Tenemos Y ella una es ahí. persona desmayada aquí al lado. Desmayada. Literal. Estás entregada. Lo que anhelo es la piscina mixta. La limonada adentro. Le echan el limón, le ponen el limón de verdad. Restaurante colombiano. San Agustín. Coge tu souvenir. Este es un lugar donde hay muchas tiendas. Mira esta tienda de reloj antiguos. Qué lindo. Esta es la tienda de los dulces. Miren cómo hay dulces aquí.
Wow, es impresionante. Wow. De todo. Mira estos dulces, qué raro. Estos son gomitas de todo tipo. Miren estos, qué raros, negros. Aquí tú coges la bolsita y coges una paletica de esto y te vas echando de cada lado los caramelos que quieres. Miren esas pizzas que grandes. Y ya estamos llegando al final de la calle San Jorge. Esta calle San Jorge es llena de tiendas, como pudieron ver, y de restaurantes. Todo es restaurantes, miran de esos dulces. Y tiendas por todos lados. Miren aquí los cañones, que ahora son de adorno. Ahora vamos a intentar, miren esa cara sudada. Pueden apreciar el brillo, que brilla más que la luna. Y es que vamos ahora a intentar comer algo porque no hemos almorzado y son las 3 de la tarde para poder seguir caminando y enseñándoles cosas. Les voy a enseñar de todas formas qué es lo que vamos a almorzar. Miren el lugar. Es así como antiguo. Descubrió que era allí. ¡Wow! ¡Sorpresa! Aquí tiene para ciego para que pueda leer también la... Aquí estamos en presencia de una boda en la iglesia católica. Ahora le vamos a enseñar la iglesia católica, la catedral de San Agustín, típico como fundada por los españoles, no podía faltar su catedral. Se dice que este es el carro más grande del mundo. No se sabe de qué es, pero... Ah, de Alaska. Mira esto, qué lindo. Mira, esto es jade. ¿Esto no es jade? Lo dice ahí. No sé, este jade es una cosa súper antigua. Creo que es japonesa, que es... Mira esas piedras, qué linda. Lo están vendiendo todo. Mira, mío. Precioso. 1.350 pesos. What's up, man? You go.
Acá hay también más tiendas así artesanales y eso. Baby, mira los gorros de la piel de los bichos. Miren esto. Manzanas y chocolate. Ay, qué rico. Yo soy fan de chocolate. Y eso que he comido pocos chocolates en mi vida. Gracias a mi país. No lo coma todavía, quítale. Mi gente, yo no les puedo explicar. Este helado yo no les puedo explicar. Divino, 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 divino. Es de chocolate y maní. Está espectacular, de verdad. Es un bombón. Qué rico. Trozos de maní. Este es el Museo de los Piratas del Tesoro. No vamos a entrar porque vamos al castillo. La fortaleza de San Marcos fue construida en el siglo XVII. Es uno de los legados más prominentes de la presencia española en San Agustín. Esta fortaleza de piedra coquina resistió varios asedios y es el fuerte más antiguo de su tiempo en los Estados Unidos. Hoy en día es un sitio histórico nacional que atrae visitantes de todo el mundo. Mi gente, esto aquí está hermoso. Ese es el castillo de San Marcos. Que por supuesto, los españoles le pusieron San Marcos. Cuando llegaron los británicos, quisieron quitarle los nombres a todos y dijeron, bueno, vamos a ponerle un nombre nuevo, algo original. Por San Marcos, lo mismo. Y esa es la entrada realmente del castillo. En la bandera ahí todavía, en España. Entonces en estas paredes torturaban allá adentro, lo usaron de cárcel. Allá adentro tenía a los prisioneros de guerra, algunos nativos, incluso personas inocentes. Miren los cañones ahí también. Y ahí está la bahía. Le dicen la bahía de sangre porque ahí todos los que no querían adaptarse a la nueva cultura, pues eran arrojados allí. Miren, esto aquí, es donde se metía candela. De hecho, la candela se metía por allá, que ahora les voy a enseñar. Y por aquí se metía la bala de cañones y rodaban. Y entonces iban a dar allá abajo, pasaban por todo el fuego. Y ven para enseñarte. Ahí iba a dar la bala. Eso estaba encendido ahí. Y con unas tenazas cogían la bala y la trasladaban hacia el cañón. Entonces disparaban para allá. No solo destruían los barcos con las bombas así normal como destruían esos barcos de madera, también le prendían fuego. Después de tanto conflicto por obtener las tierras, los españoles, británicos y nativos, pues bastó simplemente con una firma en Europa, o sea un tratado, para que se le cediera el terreno a los británicos y expulsaron a los españoles del lugar, pero no duró mucho tiempo, por eso hay una mezcla entre lo británico y lo español. Luego los españoles volvieron a obtener estas tierras entre batallas y batallas, pero cuando volvieron las cosas no eran igual que antes, porque ya nadie hablaba español y había una voz propia en la ciudad que aclamaba a la Florida como parte de los Estados Unidos. Ahí fue cuando los españoles le cedieron la ciudad a los Estados Unidos. Aquí tú puedes entrar y te enseñan cómo se hacen los cócteles y todo eso. Te enseñan cómo se elabora y todo. Voy a seguirlo, ahora vengo. Esto es aquí en San Agustín, que hay un negocio de los cubanos. Lo alquilan. Es de cubano el negocio. ¿Visitarse en San Agustín? Sí, ya les...
Ese también debe ser de cubano. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Estuvo un poco largo, pero no quería dejar de documentarles nada. Se me quedaron lugares importantes por visitar, como el Museo de Cera, la cárcel más antigua, la universidad, entre otras cosas. Así que este lugar amerita otro video en el futuro. Espero que este lugar cargado de historia haya sido tan emocionante para ustedes como lo fue para mí. Así que nos vemos en la próxima aventura. Besos y bendiciones, chaito.